Angie, ¿cómo se ve? Ya estamos confirmando. Dame un segundo. Pero sí, no entiendo. Ok, listo. Me confirman que ya salió, que ya ahora sí se proyecta la presentación. Entonces, iniciemos desde la primera diapositiva, Armando, por favor. Ok, gracias. Gracias a todos nuevamente. Vamos a ver cómo vamos a evitar la fisuración en el pavimento rígido. Para evitar las fisuraciones en el pavimento rígido, pues vamos a hacer un conteo de cómo realmente debemos hacer los pavimentos para evitar este tipo de fisuraciones que nos afectan a nosotros como ingenieros o también como usuarios del mismo. Iniciamos con una definición del pavimento en concreto. Un pavimento en concreto se puede definir como una estructura orientada a disipar eficientemente las solicitaciones del tránsito. El pavimento de concreto, por su rigidez, contribuye en áreas mayores a la presión ejercida por el tráfico, disminuyendo así los esfuerzos inducidos sobre las capas de soporte. Por consiguiente, se logra una superficie durable, cómoda para el usuario y económica en su desempeño. Tenemos que preparar una base, vamos a hablar de lo que es la parte de colocación de concreto y lo que nosotros vemos cuando estamos transitando. De ahí para abajo no vamos a hablar, solamente vamos a hablar del concreto. En ocasiones es conveniente aislar la base utilizando para ello materiales como láminas de plástico, papel bituminoso, pintura bituminosa. Aquí en este caso, por lo menos la fotografía nos muestra la persona ya colocando la parrilla de dovelas y engrasando la mitad de ellas para que puedan hacer. Ahora hablamos sobre el uso de las dovelas. Esto es un esquema, una fotografía de cómo los procesos que tenemos que llevar: la instalación de las dovelas, la instalación de las formaletas, la colocación del concreto, la nivelación del mismo. Las formaletas se fijan con varillas de acero que deben soportar los esfuerzos sin deformarse, que impiden los desplazamientos horizontales y verticales. Para asegurar la formaleta se emplean unas cuñas de madera o de metal. El borde debe coincidir con la superficie de pavimento prevista y su altura debe ser igual al espesor a construir. Eso es lo que debemos hacer, porque en algunas partes lo llamamos, colocamos unas reglas, colocamos unos burros, como decimos aquí en la costa. En otras partes colocamos unos rodillos, de tal manera, o una regla vibratoria, de tal manera que sea la formaleta, la línea, el nivel por el cual va a estar el nivel del concreto. La colocación de los aceros, las parrillas, donde van al soporte de las dovelas, deben ser unas parrillas rígidas, bien formadas, no como están en la fotografía de la derecha, que aunque ustedes no lo crean, se han encontrado obras que lo manejan así. Ustedes se acuerdan que anteriormente no existían las parrillas y cuando tiraban el pavimento, tiraban los yoli o las dovelas o las varillas de transferencias y venían una persona con un trinche y las metía en el concreto. Ahora, ¿quién aseguraba de que eso estuviera completamente paralelo al eje de la vía? Nadie aseguraba nada porque eso quedaba ahí a como diera lugar. Ahora sí tenemos que asegurar de que las dovelas estén como tienen que ser, que eso es una de las grandes factores que inciden en las fisuraciones de los pavimentos. Ya no, para esto no vamos a hablar de fisuraciones, sino vamos a hablar de grietas que se nos van a generar como las dovelas no estén bien instaladas. Vean la importancia de una dovela. Si en una estructura de pavimento no tenemos la dovela que sirve para transferencia de carga, ¿qué quiere decir? Que la carga total, si no tienen la dovela, es adquirida solamente por una sola parte de la losa. Y obviamente esa losa, como no va a tener la capacidad de soporte de ese peso, se va a fracturar con el tiempo. Vean cuando tiene, sin presencia de la dovela, el efecto que ejerce la presión de la rueda o de la figura ahí, y vean el efecto que ejerce cuando tiene la dovela. ¿Por qué? Porque existe la transferencia de los esfuerzos. O sea que es un factor importante, que hay veces que se le niega
al pavimento las dovelas que requieren como están calculadas en el diseño. Así es como debería ser el esquema de la instalación de las dovelas en un pavimento convencional. Todas debidamente colocadas, paralelas al tráfico y exactamente donde van a ir las juntas de construcción, que las juntas de construcción no son más que unas grietas diseñadas estéticamente. La colocación de los aceros. Volvemos a hablar de las dovelas y la importancia que esto adquiere en el pavimento. Vean lo que está haciendo el señor en la fotografía que está cortando, porque cuando se construyen las canastillas existen unas varillas que colocan para mantenerlas a ellas unidas, porque ellas se tienen que separar porque tienen que moverse debido a la dilatación y la contracción del concreto. Y encontré en algunas obras fisuras que van paralelas a la junta de transversal. ¿Por qué? Porque no les cortaron esas varillas. Hicieron todas la formación de la parrilla correctamente, pero no tuvieron en cuenta haber cortado esa varilla y se generó una fisura al lado de la junta. Así debe ser cuando nosotros terminamos un pavimento con sus dovelas y sus varillas, que son las de la junta longitudinal, que van a amarrar la otra placa exactamente al lado. Y deben quedar de esa forma. Fíjense que las varillas de la junta longitudinal están exactamente perpendiculares a la cara del pavimento. Y así deben ser. Porque normalmente, ahora vamos a ver una fotografía donde vamos a encontrar unas condiciones bastante lastimosas. Vean eso. Y esas son las condiciones que nos van a generar a nosotros un detenimiento en el pavimento. La de la izquierda, vean las dovelas, totalmente no hay una uniformidad en su instalación. Hay unas hacia arriba, hacia abajo, oxidadas. Y las de al lado, que son de la junta longitudinal, vean, está la huella del camión que entró para descargar el pavimento anterior. Y en la de abajo ni se diga, que peor aún, que no tienen las varillas que corresponden. Entonces, ¿qué pasa? Que eso al final van a terminar afectando la calidad del pavimento. Y ahí sí vamos a encontrar no solamente fisuras, sino grietas. Por eso era la importancia de mostrarles todo esto, para que se den cuenta que desde el sistema constructivo tenemos que hacer las cosas de manera correcta para evitarnos lo que son las fisuraciones y peor aún las grietas que se nos generan a nosotros en los pavimentos. La colocación y vibrado del concreto. La descarga del concreto en un lugar de colocación debe cumplir algunos parámetros necesarios para conservar las propiedades del concreto transportado. Limitar la altura de descarga, descargar el concreto en franjas transversales completas, separadas regularmente, distribuir la mezcla en un lugar con ayuda de palas, dejando un margen de 10 a 20 milímetros para compensar el asentamiento. Recuerden que cuando llega el pavimento, llega en un estado, por así decirlo, líquido, es un estado fresco, es un estado en el cual el concreto es moldeable, o sea que él adquiere las características del recipiente donde lo vamos a echar. Llámese un pavimento, llámese una losa de un edificio, llámese una estructura que se vaya a hacer cualquiera, llámese un elemento arquitectónico espectacular. Él adquiere todo lo que nosotros le damos, pero en el estado fresco. La importancia del vibrado adquiere una mayor relevancia, porque el vibrado es el que nos permite que saque el aire que tenemos atrapado dentro del concreto cuando se está aplicando. Este aire, si nosotros lo dejamos, nos va a dejar un concreto poroso que al final nos termina afectando también la calidad del mismo. El aire nos da la sacada del aire nos determina un concreto mucho más denso. Entre más denso sea el concreto, menos capacidad tiene para poder recibir agentes extraños que le puedan afectar su durabilidad y su calidad al final. O sea, aquí no podemos dejar nada al azar, todo lo tenemos que hacer de manera correcta para poder nosotros garantizar de que el pavimento que vamos a entregar esté de manera correctamente hecho.
Tenemos que utilizarlo en las zonas muertas. Hay que revisar muy bien cuál es la capacidad del vibrador que nosotros tenemos. El vibrador, vuelvo y repito, juega un papel importante, porque si nosotros lo dejamos por mucho tiempo generamos un problema que se llama segregación. La segregación, se nos van las partículas gruesas en la parte de abajo y las partículas livianas se nos van para la parte de encima y no nos deja un concreto bien estructurado, de tal manera que nos puede afectar la durabilidad y la calidad del mismo. El vibrado no es para arrastrar el concreto, es para sacar el aire que se encuentre debidamente atrapado. Vean las consecuencias de un mal vibrado. Y eso nos termina afectando, ¿qué? La calidad de la obra que vamos a entregar. Y terminamos afectando, por así decirlo, nosotros mismos cuando entregamos un producto, un trabajo de mala calidad a nuestro contratante. La colocación y vibrado de concreto, vamos a mirar lo que al final de la jornada, cómo debemos dejar nosotros nuestro pavimento para volver a arrancar al día siguiente. No es conveniente dejar excesos de concreto o elementos que puedan afectar la superficie de contacto. Normalmente se busca dejar dejar formaleteada la cara de terminación, lo que decíamos una tapa. Se genera la tapa con los orificios donde van las dovelas, que van exactamente en la mitad, para evitar que al día siguiente nosotros arranquemos con una situación como la que vemos en la fotografía superior. Las juntas de finalización de la jornada deben ser tratadas adecuadamente a fin de no inducir debilidades a la estructura desde el proceso constructivo. Y aquí la importancia de que debemos hacer las cosas de manera correcta. El flotado y allanado. El proceso de flotado brinda a la losa la condición superficial necesaria para la circulación adecuada del parque vehicular. La nivelación se realiza después de que haya desaparecido el brillo superficial. O sea que cuando pasa de brillante a mate. Y se puede realizar manualmente con una llana pesada de la de mayor área posible de 10 centímetros de ancho por 1 metro de largo, y luego se aplica una segunda llana mucho más liviana. Aquí en el acabado de concreto encontramos cómo está el muchacho que tiene la flotadora adicionándole agua al concreto. Entonces yo le pregunté, porque esta fotografía la tomé yo, pregunté al tipo que, ¿y por qué hace eso? No, que para que la llana se deslice suavemente. Fíjense en la afectación que nosotros vemos aquí y la que generamos cuando hacemos esta mala práctica. Porque cuando se hace un concreto, en las plantas de concreto se hace un diseño con una relación agua-cemento de 0.40, 0.43. ¿Y qué pasa cuando le hacemos una adición de agua? Así para el allanado. Nosotros estamos variando la relación agua-cemento en la parte superficial del pavimento. Entonces, al variar esa relación agua-cemento, no va a ser una relación agua-cemento que viene de diseño de la concretera, que puede ser, pongamos, de 0.40, y nosotros adicionándole un agua como lo está haciendo el muchacho, estamos variando y podemos llegar a una relación agua-cemento hasta de 0.60 y 0.65. ¿Qué quiere decir? Que vamos a debilitar esa capa superior, y eso, cuando le decía al principio que vamos a encontrar efectos de desgastes superficiales acelerados, es producido porque nosotros estamos variando la relación agua-cemento superior de ese pavimento. Entonces vamos a debilitar lo que es la parte superior, y después cuando nosotros hagamos el texturizado, ese texturizado, que es de 0.3 milímetros, va a crear una capa que es muy fácil, que cuando empiecen los primeros carros a pasar, se va a desprender. Y después vamos a tener un problema de descascaramiento o de desgaste superficial acelerado en el concreto. Por eso es la importancia de mostrarles todo esto, para que se den cuenta que en la etapa constructiva también inducimos problemas a que se pueden generar las fisuras o problemas de calidad del concreto. Vean las consecuencias del agua de allanado. Esta fotografía también fue una obra que yo visité. Estas fotos las tomé yo. Y fíjense que ahí en la parte de
del tráfico, que es donde empezaron a andar los vehículos, ya no hay textura, no está texturizado, ya se acabó. ¿Por qué? Porque el desgaste que se dio con la aplicación del agua de llanado. Así que es bastante relevante el hecho de que no adicionemos esas aguas para no afectar después la calidad del producto del pavimento. Recuerden que después existen unas pólizas que nosotros firmamos cuando nosotros entregamos una obra y tenemos que después asumir una cosa que debimos haberlo controlado desde el momento de su construcción. En el acabado de concreto tenemos la parte de microtexturizado, que permite retirar la película de lechada que cubre superficialmente los agregados, produciendo una textura segura para la circulación de los vehículos a velocidades considerablemente altas. Se debe disponer de 2 personas para esa labor, situada en ambos costados, y al finalizar del recorrido se debe lavar con agua limpia. Aquí viene lo que del macrotexturizado, que es lo que le hablaba. Aquí veremos una gráfica en el acabado del concreto, cómo trabaja el macrotexturizado dentro del pavimento. Los 3 milímetros de espesor y la profundidad de 1 milímetro, que esto es lo que yo les digo cuando nosotros le adicionamos el agua. Eso hace que como son tan pequeños, pero son tan seguidos, nos va a generar unos problemas que genera un descascaramiento y nos genera después unos problemas de desgaste superficiales. Vean, y trabajar con unos cepillos de esta forma que ya están totalmente torcidos, tampoco generan un acabado agradable, y esto también nos generan unas fisuraciones posteriores. La terminación de la losa de concreto. Cuando el curado se presenta en un gran porcentaje la resistencia final de la losa de concreto, razón por la cual este proceso debe realizarse bajo condiciones controladas. Normalmente, cuando a veces terminamos la obra, dejamos los pavimentos y los dejamos a que como se curen ellos mismos, pero el pavimento tiene 2 procesos. Tiene un proceso cuando se lo aplicamos, que es un proceso fresco, y un proceso de endurecimiento. El proceso fresco es cuando viene el proceso de exudación, y es para ir a hidratarse, pero llega un momento que esa agua empieza a subir a la superficie, se termina evaporando. Si nosotros no adicionamos una agua que le ayude a él para protegerse del sol y de la brisa, vamos a tener problemas de fisuraciones. Por eso es la importancia del control del curado para evitar la retracción plástica y retrasar la aparición de esfuerzos por la tensión superficial hasta que el concreto gane suficiente resistencia como para resistirlo. El mismo concreto le va hablando a uno y le va diciendo lo que le va necesitando, pero tenemos que entenderlo, y estas charlas nos dan para que podamos entender que las cosas las tenemos que hacer de manera correcta. Para curar el concreto, debemos mantener una temperatura y una humedad total que garantice alcanzar las propiedades de resistencia de diseño. Era lo que le estaba comentando actualmente. ¿Cuándo curar el concreto? Debe aplicarse tan pronto como desaparezca el agua libre sobre la superficie de concreto, o sea, cuando el concreto haya perdido el brillo. Después de terminado eso, ahí es cuando ella necesita hidratarse para poder completar su proceso de ganar resistencia. Hay unos procedimientos de curado, hay varios procedimientos de curado. Está con láminas de plástico, protección con materiales humedecidos, sacos de fique, como lo aparece en la fotografía. Protección con materiales de arena, acerrín, riego de agua sin deslavar, simplemente regarla, mantenerlo humectado. Aplicación de productos de curado que forman membranas de protección. Técnicas especiales, hay una con vapor. Yo alguna vez protegimos un puente aquí, en Barranquilla, circunvalar con la Murillo, fue protegido y fue curado todo con vapor. Una nueva técnica muy buena, lo hicimos hace muchos años. O si no, uno combina dentro de la misma obra, puede combinar todas las técnicas anteriores, todas son válidas para proteger el concreto.
La terminación de la losa de concreto. Normalmente las membranas curadoras forman una película protectora que evita la evaporación. Sin embargo, la falta de dosificación puede dejar pequeños sectores de la losa expuestos directamente a los efectos nocivos del sol y del viento. Por eso tenemos que tener muy buen cuidado en el curado del pavimento. Fíjense que vamos desde un proceso de la instalación, de la llegada del concreto, de las dovelas, de los hierros. Ahora vamos ya en la parte de curado. Todo esto es lo que tenemos que hacer para nosotros poder garantizar de que estamos entregando un producto de la más óptima calidad, de lo cual fuimos contratados. La terminación de la losa de concreto. La calidad del curado depende de la temperatura ambiente, absorción del calor del sol, calor liberado por hidratación, temperaturas iniciales de los materiales. Fíjense en la importancia que adquiere lo que venimos hablando sobre el curado de la placa de concreto. Si nosotros, estos fueron unos ensayos que se hicieron y comprobaron que un curado deficiente o la falta total de curado puede inducir la resistencia del hormigón a la estructura, comparada con la probeta con curado normalizado hasta un 50%. Tiene una resistencia que se baja del 50%. O sea, uno a veces piensa que no, pero fíjense en la importancia del curado, porque es que si él pierde su capacidad de agua, el agua que le hace falta para terminar de hidratar las moléculas de cemento, que son las que nos ayudan a ganar la resistencia y no la tiene, quedan inactivas. Si quedan inactivas, ellas no trabajan. Si no trabajan, vamos a tener un concreto de más baja resistencia que lo que nosotros adquirimos. Entonces vean la importancia que viene aquí lo que es la parte del curado. En la planta de determinación encontramos lo que es el aserrado de juntas o el corte de las juntas. En este proceso se busca inducir las grietas, que fue lo que le hablé al principio, de que existen unas fisuras que las hacen los diseñadores, que son estéticamente bien hechas, pero que no son más que una fisura. Lo que pasa es que estamos obligando al pavimento a que deba ser por ahí. ¿Por qué? Porque fue diseñado de esa manera. Con este proceso se busca inducir las grietas de forma controlada en el pavimento, evitando que el concreto al momento del forgado autogenere a causa de fenómenos de retracción, continuidades molestas al usuario y perjudiciales a la estructura. Arriba hay una gráfica como debe ser y abajo fíjense que está hecho como lo que la gráfica dice. Y miren la fisura en la parte inferior. El primer corte para aliviar y controlar las grietas ocasionado la retracción plástica y el segundo para alojar el material del sello. El primer corte es el que da hasta abajo y el segundo es el que da hasta arriba para acomodar el sello. Y vean efectivamente en la fotografía de abajo como si indujo prácticamente toda la fisura por donde el pavimento se tenía que cortar. Estamos haciendo las cosas correctamente. Pero también cometemos estos errores que empezamos a cortamos de un lado, venimos y cortamos de otro, cortes torcidos, que es lo que al final termina generando fisuras también que inducen en el pavimento. O sea, todo lo que hemos hablado, todo hace parte importante de los pavimentos. Fíjense aquí, el rayado, ¿cómo fue? El rayado se centraron hacia la junta. La junta hizo unos cortes extraños. En la fotografía de arriba no terminaron como debieron haber hecho, debieron terminar hacia el borde de la placa. En la de abajo tenían que haber cortado geométricamente bien ese parche que colocaron ahí, que al final inducen a más fisuras en el pavimento. El corte deslizado puede inferir esfuerzos no controlados en la losa, produciendo o aumentando el fenómeno de fisuración. El concreto brinda un rango de tiempo en el cual debe efectuarse el corte. En los casos en que se presenta el corte tardío, es posible que ya la losa haya decidido por dónde disipar sus esfuerzos, produciendo unas fisuras transversales producto de las fuerzas de retracción. Esto no es más que si nosotros no cortamos en el tiempo que tenemos que cortar, el mismo pavimento genera la fisura por donde fue diseñada. Entonces tenemos que hacer los cortes en el tiempo que corresponde.
Y el tiempo que corresponde nos lo determina también unas variables como son el tiempo de fraguado del concreto, el clima, la hora de colocación. Por eso, dependiendo de donde nosotros estemos, es mejor colocar los pavimentos de noche para poder tener tiempo para hacer todo esto. La terminación de la losa de concreto, el sello de junta. Una vez se encuentra en estado endurecido el concreto y antes de darse la vía al servicio, se debe proceder a sellar las juntas transversales del sistema de pavimento. El sellado tiene lo siguiente: el corte, ya lo vimos, la limpieza de la junta con aire a presión, porque a veces no lo hacemos correctamente y dejamos piedritas que al final nos terminan afectando y nos pueden generar problemas también de durabilidad del concreto. Colocación de la batería de respaldo, colocación del sello de poliuretano o silicona para la cuestión de dilatación y compresión y retracción del concreto, de tal manera de que él se pueda mover libremente y no encuentre ninguna restricción en su movimiento. ¿Qué genera las fisuras? La contracción plástica de secado, que no es más que son los cambios de volumen que generan los esfuerzos que sobrepasan los esfuerzos de tensión del concreto. ¿Y por qué plástica? Porque se genera cuando el concreto está fresco. ¿Y por qué se llama por secado? Porque es la pérdida de agua contenida en los polos capilares por el agua de absorción. O sea que fíjense que ¿qué genera la fisura por contracción plástica de secado? Son cuando el concreto está en estado plástico o en estado fresco. ¿Qué es la causa de la contracción plástica por secado? La velocidad de evaporación mayor que la velocidad de exudación, que era lo que le estaba hablando ahorita. El curado retrasado, ahí vienen los problemas. O sea, que ya aquí cuando dice curado retrasado, quiere decir que ya la fisura está hecha. O sea, que nosotros tenemos que estar pendientes en el curado para evitar que se nos fisure. Hay una combinación peligrosa que dice aquí. La combinación peligrosa son esos 4 factores, que es la temperatura ambiente, temperatura del concreto, la humedad relativa y la velocidad del viento. Son 4 factores extremadamente importantes que son los que nos determinan si vamos a tener o no fisuración dentro de nuestro pavimento. Ahora vamos a ver una gráfica. Ahora más adelante vamos a ver una gráfica y vamos a ver en conjunto las 4 variables cuando actúan, cómo nos va a generar y cómo vamos a saber nosotros si nos genera una o no una fisura. Porque nosotros podemos adelantarnos para saber si nuestro pavimento, en las condiciones que vamos a hacer la obra, si nos puede o no fisurar. O sea, tenemos que prevenirnos a eso. Pero ya están tablas establecidas de que bajo ciertas condiciones y consideraciones, si no tomamos unos controles, ¡pum!, se nos van a fisurar. Estas son las fisuraciones que vamos a encontrar. Usualmente son paralelas entre sí, a una distancia del orden de 30 a 90 centímetros. Son relativamente superficiales. Normalmente no interceptan el perímetro de la losa, son antisimétricas, pero raramente afectan la resistencia y durabilidad del concreto. Para su aparición se minimiza si se toman medidas apropiadas antes, durante y después del vaciado del concreto. Fíjense que después se nos hace mucho más costoso nosotros tener que buscar este tipo de reparaciones. O sea que tenemos todo un control previo a que la losa se nos frague para poder nosotros evitar este tipo de fisuraciones. Y es lo que a lo que no debemos esperar que nos pase. Para eso hicimos todo un proceso de manera correcta para evitar esto. Y tengan en cuenta los 4 factores que les dije, que ahorita los vamos a revisar, cómo los vamos a controlar. Vean, esta es una fotografía real que tomó mi colega Jesús Sierra en una obra. Y vean la cantidad de fisuras que generan el pavimento. Y esto le ha pasado a más de uno. Y este es el control que tenemos que evitar. Y esta es la forma como nosotros tenemos que hacerlo. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que vamos a tener un pavimento en una zona que vamos a tener una fisuración o no? Veamos esta gráfica, porque la norma establece que existe un límite razonable, que si nosotros tenemos una evaporación
una evaporación que supere los 0.5 kilogramos por metro cuadrado por hora, 0.5 kilogramos por metro cuadrado por hora, en una zona donde vamos a hacer el pavimento, muy seguramente estamos expuestos a que se nos fisure ese pavimento. Tenemos un ejemplo, una temperatura ambiente de 30 grados, esta es la gráfica de Ferguson, donde podemos mirar y hacemos una correlación. Veamos la temperatura del aire, que es la temperatura ambiente. Aquí hablamos de 30 grados centígrados, una humedad relativa de 76%, una temperatura del concreto de 35%. No vamos a hablar de lo que nos dice, porque normalmente nuestro pavimento debe estar llegando en ese orden de 35 grados centígrados. Y una velocidad del viento de 27 kilómetros por hora. ¿Se puede fisurar mi concreto? Veamos. Si nosotros vemos y vemos los 30, seguimos con una humedad del 76, digamos una temperatura del concreto de 35 y bajamos, vamos a tener una evaporación del 1.7 kilogramos por metro cuadrado por hora. O sea que muy seguramente existe la posibilidad de fisuración de mi pavimento. Entonces, o sea que desde antes yo sé que bajo las condiciones ambientales que voy a tener en la obra que yo voy a hacer, se me puede fisurar mi pavimento. Entonces yo debo tomar controles para eso. Entonces, ¿cuáles son los controles que debo tomar para evitar eso? Tengo que revisar las condiciones ambientales, que es lo que acabamos de ver con la gráfica. Debo instalar, si es el viento que me está afectando, entonces miro para acá cómo hago para bajar el viento. Entonces instalo barreras de viento, instalo barreras solares. ¿Qué es instalar barreras solares? Pues colocarle techo. Barreras de viento, alrededor tengo que cerrar el pavimento donde voy a aplicar. Utilizar nebulizadores o atomizadores para mantener la humedad superficial. Utilizar retardantes de evaporación, eso lo hacemos directamente con el concreto. Humedecer la base antes de colocar el concreto, porque hay que mantenerlo fresco cuando él vaya llegando. Curar el concreto tan pronto sea posible. Utilizar fibra sintética, lo hacemos también directamente con el concreto. Evitar altos diferenciales de temperatura en la superficie. Todo esto lo podemos controlar, o sea que sí hay manera de cómo podemos evitar nosotros la fisuración de nuestro pavimento, teniendo en cuenta esta gráfica y teniendo en cuenta estos puntos para evitar la fisuración en los pavimentos. Ahora hay unos temas cuando las fisuras pasan de ser fisuras y nos convertimos en grietas. Ya las grietas cuando sobrepasan 0.03 milímetros, ya la fisura y ya tenemos ya no son fisuras sino grietas. ¿Cuáles son las grietas? Normalmente las grietas longitudinales son las que se extienden desde la junta transversal hasta el borde de la losa y se dan por asentamiento de la base o rasante, falta de apoyo de la losa, originando la erosión de la base, alabeo térmico. El alabeo térmico se puede también evitar entre las cosas que habíamos visto. Tenemos que mirar todas las condiciones atmosféricas, fíjate la importancia de todo eso. Lonza de ancho excesivo, ya sea una cuestión de diseño, carencia de la junta longitudinal en un sistema constructivo, mal posicionamiento de las dovelas y barras de anclaje, problema constructivo, aserrado tardío de la junta, problema constructivo, mala ubicación de los pasadores, problema constructivo, corrosión de los pasadores, problema constructivo, desalineamiento de los pasadores. Fíjense que la cantidad de situaciones que se nos vienen son por problemas constructivos. O sea, son problemas que podemos evitar desde el proceso de construcción. Por eso fue que le hice la ambientación inicial de cómo se debe hacer un pavimento para evitar este tipo de fisuraciones. Movimiento durante el proceso constructivo, diámetros de la barra muy pequeños y carga de gráfico muy alta, cuestión de diseño o del tipo de compras, no sé. ¿Qué generan las grietas? Las transversales, asentamiento de la base y su rasante, losas de longitud excesiva, juntas de contracción aserradas o formadas tardíamente, espesor de las losas insuficiente para soportar las cargas, gradiente térmico que genera los alabeos, problemas de drenaje y cargas excesivas. Esto básicamente era todo lo que tenía para mostrarle en este momento. El tiempo bastante
corto, sin embargo, pues espero haber abarcado todo lo que las expectativas que tenían con relación a cómo evitar el fisuramiento de las placas de concreto del pavimento. Esto es una gráfica al final del resumen constructivo de los pavimentos. En todo caso, muchísimas gracias. Muy pronto estaremos con ustedes en otro tipo de charlas. Muchas gracias por su participación, muy amable. Bueno, nosotros habilitamos el chat para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que tengan y nos las puedan plasmar por allí. No sé si alguno tiene alguna pregunta que hacerle al ingeniero. Bueno, hasta el momento no se ha presentado ninguna pregunta, entonces nosotros vamos a estarles enviando vía correo 3 preguntas sobre nuestro webinar para que así accedan al diploma de esta charla. Se los estaremos enviando en el transcurso de la mañana y bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Espero que haya sido un espacio muy bueno para ustedes y lleno de aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz día.